digamos, eres community manager en el ejército de España. Sí, súper curioso, ¿verdad? Y eso que me tiran paracaídas, que dices, tío, has estudiado 5 años para ponerte que ahí con las redes sociales. ¿Para qué sirve el Ministerio de Defensa? Se podría decir que también eres una experta entonces en manipulación. Next. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de presentaros a Elisa Poveda, capitán del ejército de España y no, Del aire y del espacio, primero, también de España. del aire y del espacio. Es que no estaba tan seguro, así que ahora de hecho lo han cambiado, ¿no? Ahora el tema Bueno, del... ahora lo cambiaron hace relativamente poco, hace unos años, sí. Ahora te voy a preguntar por eso de añadir el espacio, no sé si es una Vale. cosa de marketing o es que realmente os No, metéis no con es de eso. marketing. Y también experta en comunicación estratégica. Sí. Oye, Elisa, ¿qué significa eso de comunicación estratégica? Mira, pues me gusta que me hagas esa pregunta porque la comunicación estratégica la usamos todos. Todos en nuestras casas, con nuestras relaciones de pareja. Es decir, cuando quieres conseguir que una persona actúe de determinada manera, o se comporte de determinada manera, o se crea determinada cosa, pues buscas el momento idóneo, la forma idónea. Estudias un poquito cómo es esa persona, estudias entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una relación de pareja, si quieres convencer a tu pareja de irte a tal sitio sin ella porque quieres quedar con tus colegas y justo ese día ella quería ir a otro sitio, seguro vas a buscar el momento idóneo para decirle, cariño, ese día quizás tenga esto. Ay, mi amor, no pasa nada, si es que justo pues puedo hacer otra cosa. Seguro que vas a encontrar ese momento en vez del momento de estoy un poco cabreada, ¿qué mierda me estás contando? Qué interesante. O sea, se podría decir que también eres una experta entonces en manipulación. Bueno, eso lo podría decir Claudia Nicolasa, no yo. O sea, Claudia Nicolasa te identificaría como una experta manipuladora. No lo sé, tendríamos que preguntárselo. Es interesante, o sea, ¿cómo una persona acaba siendo experta en comunicación estratégica? Bueno, una persona, ¿te refieres a nivel militar? En todo caso, bueno, te voy a hablar de los últimos años de mi trayectoria militar en los que vi que se me daba bien se me daba muy bien la comunicación. De hecho, estaba en un club de oratoria en la Ujú. calle a nivel civil. Y, y dije, me parece muy importante ahora que tenemos un momento, una era de la información donde existe una zona gris, donde hay muchas amenazas híbridas. ¿Qué es la zona gris? La zona gris es donde se está dando la guerra, donde estamos todos involucrados a todos los niveles, porque lo tenemos toda la información en nuestros móviles, en la tele, y nos dejamos llevar por determinadas narrativas que quieren causar en nosotros determinado efecto. Entonces, decidí a nivel profesional no dedicarme, por ejemplo, al paracaidismo. La plaza de piloto me quedé con las ganas y, y dije, pues voy a aportar por aquí, se me da bien la comunicación y la gente no es consciente de toda la zona gris en la que estamos involucrados, que necesitamos ser capaces de pensar por nosotros mismos, tener pensamiento crítico, evitar los sesgos cognitivos. Dije, pues voy a meterme aquí, que me parece que es importante y hay muy poca gente experta en eso, por lo menos a nivel militar. Ujú. Oye, es muy interesante, pero creo que hay muchas personas, ya sean de España o de otro país, que les encantaría saber para qué sirve el Ministerio de Defensa. Next. Vale, o sea, estamos hablando de que voy a hacer una serie de preguntas. Vale, el toque sea político, next. Vale, o sea, no te puedo preguntar para qué sirve el Ministerio de Defensa. No, porque me vas a poner en una encrucijada en la que me va a llamar la ministra y me va a decir, estás en una entrevista donde no vas vestida de militar, no me has pedido permiso y encima estás hablando de lo mío. Entonces, Vale, bueno, pues que quiero dejar claro a la audiencia de que yo voy a tratar de exprimir aquí a Elisa en la forma en la que no tengamos un conflicto internacional, un conflicto bélico. ¿Está bien, entonces? está perfecta, Pero sí, sí. tengo que Sí, lo dejar tienes que dejarlo constancia de ello, claro, ¿no? claro. Vale, porque habrá muchas personas que dirán, oye, esto es muy interesante, así que ¿de qué forma podemos
abordar eso. A ver, si te pregunto, am, ¿por qué ahora el ejército del aire también se llama el ejército del aire y el espacio? ¿Vale? Porque tiene, bueno, antes, hace relativamente poco, teníamos una unidad que era el COBE, el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, y ahora se está convirtiendo en el mando espacial, que están controlando todo lo que pasa a nivel espacial, nunca mejor dicho. De hecho, tenemos un radar en Sevilla, creo que es, sí, en Sevilla para controlar qué pasa, porque claro, eh, pues hay determinados obstáculos, podríamos decir, o en el espacio, no lo llamaría quizás obstáculos, hay determinadas materias que pueden pasar las capas de la estratosfera, etcétera, y llegar a la Tierra. Entonces tenemos que vigilar eso. ¿Y quién lo va a vigilar sino el ejército? Ujú. Muy interesante. Tengo una serie de preguntas porque al final es interesante que siendo mujer estés en este podcast porque creo que puedes aportar una visión del ejército o de la perspectiva femenina que puede ser muy interesante. Y es que me hables de los desafíos más grandes que enfrentan las mujeres en el ejército. Mira, yo te diría realmente a día de hoy el gran desafío es tener un mayor porcentaje de mujeres. Porque, porque a nivel oficiales somos un 8%, a nivel conjunto, o sea, a nivel genérico, de todas las Fuerzas Armadas estaremos como sobre el 15% aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que somos muy poquitas y cuando somos muy poquitas se nos ve poco eh, y todavía parece que somos como un elemento extraño, sobre todo en los sitios donde el porcentaje es todavía aún menor, como en los oficiales, las generales, las coroneles. Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, en los últimos meses, mi capitán de navío, que es equivalente a coronel, no estaba y yo era la más antigua y he estado yendo a reuniones de coroneles y de generales y era la única mujer militar. Entonces, era como el elemento disruptivo, el elemento extraño, porque si fuésemos más, pues sería distinto. Además, la forma de mandar, sí, todos tenemos una disciplina, todos hemos pasado por las academias militares, pero es verdad que las mujeres aportamos una parte que quizás no todos los está estudiado, que no es algo que Elisa se lo invente, no lo tengan tan desarrollado el sexo masculino, o sea, los hombres, que es la parte de inteligencia emocional, de ser capaces de empatizar fácilmente, ver en el otro por su forma de expresarse situaciones que no se perciben con claridad. Entonces, todavía estamos ahí. Para mí lo más importante, que yo se lo decía a mis compañeros en la academia de Jolín, es que, Elisa, las chicas estáis en una habitación de 4 y nosotros estamos de naves de 40. Digo, claro que sí. Digo, ¿cómo voy a estar en una nave de 40 si somos 4? Digo, decíselo a vuestras hermanas, a vuestras primas, jolín, que entren, porque la realidad es que tenemos las mismas opciones todos, o sea, todos podemos estudiar lo mismo, hacer lo mismo. Es verdad que si te vas a unidades operativas, pues físicamente tienes que dar el do de pecho, por supuesto, es que te vas a una unidad operativa, pero todos, o sea, el que se va a la unidad operativa, tanto el hombre como la mujer, o sea, lo bueno que tiene la milicia es que podemos estudiar lo que queremos y que no importe si eres hombre o mujer. Y precisamente gracias a eso, yo estoy ahora mismo donde estoy, porque me he ido redirigiendo en la comunicación estratégica y para mí eso es algo increíble porque me encanta y me dejan hacer eso. Igual que a mí le dejarían a los hombres. Y en relación a, este algoritmo que hay en diferencia de hombres y mujeres, ¿consideras que puede afectar eso a vuestras relaciones allí? Quiero decir que haya más hombres que mujeres, y porque creo que puede ser un hándicap. ¿Un hándicap para qué? Pues en muchos sentidos, por eso te estoy Por preguntando. ejemplo, No, pues que me cuentes tú. ¿En qué ejemplos consideras que puede haber hándicaps? pues, pues te diría que a nivel laboral en ninguno, porque ya te digo que las oportunidades son las mismas para todos.
incluso voy más allá. Pongo mi ejemplo de yo en los últimos 3 destinos he sido primero comisionada. Comisionada es como en la calle, como decir subcontratada, ¿no? Yo Ujú. pertenezco a una unidad y me comisionan a otra. Y puedo estar comisionada 6 meses, prorrogable otros 6, y ya o me destinan o me vuelvo al sitio o me cojo de una plaza de otro lado o ceso en el destino porque he ascendido, etcétera. El caso es que a mí me han dado la opción de irme comisionada, que eso es como algo súper extraordinario, ¿por qué te voy a traer aquí adrede para hacer qué? Entonces, a mí se me ha dado la oportunidad de estar en 3 destinos operativos y estratégicos en estados mayores, que eso es, a ver, voy a explicarlo un poquito, ¿no? Como cultura de defensa, está el nivel táctico, el nivel operativo y el nivel estratégico. Entonces, el táctico es el que se va a las misiones, el que ejecuta la misión, el operativo y el estratégico. El operativo también puede ser que forme parte de ejecutar misión, pero a nivel estratégico barra operativo son las mentes pensantes, son los que llevan la estrategia, el planeamiento, los que dicen qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces, yo llevo los últimos años a nivel estratégico operativo, algo que me encanta porque me encanta darle al coco, nunca mejor dicho, y para mí tener la posibilidad de haber estado en esos 3 destinos, mando aéreo de combate por la parte del ejército del aire, estado mayor de la defensa en Vitruvio por la parte del nivel conjunto, y ahora estoy en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que sigo siendo a nivel conjunto. O sea, gracias a Dios el ejército nos da posibilidades a todas. Y si pasase cualquier cosa de incomodidades, de faltar de respeto, etcétera, que a lo mejor puede ir un poquito tu pregunta por ahí, de al ser tan pocas, pues quizás hayan reticencias o pasen cosas, ¿no? Pues tenemos una normativa que nos avala, incluso tenemos una unidad que es para la parte del acoso, etcétera, que nos da muchísimas herramientas al nivel de separarnos de si alguien estamos sufriendo acoso por parte de alguien, nos separa, nos ayuda a enviarnos a otro destino, a nosotros o a la otra persona. Entonces, es verdad que el ejército del aire, o sea, las Fuerzas Armadas tiene esa posibilidad. Entonces, es más, si hay reticencias de algo, por lo que dices por los porcentajes, es más por las personas, Ujú. porque las Fuerzas Armadas, yo siempre lo digo a todo el mundo, somos una muestra poblacional. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ves en la población está dentro. Lo que tenemos en común es que hacemos las cosas por el país. Pero ahí te vas a encontrar, mis mejores amigos son gays, o sea, te vas a encontrar el colectivo del LGTBI, te vas a encontrar gente que vota a un partido, gente que vota al otro, gente que le gusta jugar al mus, gente que se le da mejor el baloncesto, gente que es de nadar, o sea, gente que le gusta, gente incluso que es militar y luego en su tiempo libre es escritor, es cantante, es abogado. Pensaba que ibas a decir que en su tiempo libre son anarquistas. No, no. Astrólogos como yo, Bueno, pero eso es interesante. Luego te voy a preguntar por ello. Pero has dicho una cosa que me parece muy interesante, porque yo no sé si tú has leído El arte de la guerra. sí, de vez en cuando le echo una ojeada. Además, solemos poner alguna frasecita en redes Qué bueno. Que por cierto, ahora que dices lo de las redes, ¿el ejército tiene redes? sociales, Sí, redes sociales. claro. ¿Y quién las maneja? Pues los gabinetes de comunicación, el Ejército del Aire, Ejército de Tierra, la Armada, la UME, el EMAD, el Ministerio, y las del CSD las manejo yo. Onda, qué interesante. O sea, que manejas, digamos, eres community manager en el ejército de España. Sí, súper curioso, ¿verdad? Y eso que me tiran paracaídas, que dices, tío, has estudiado 5 años para ponerte que ahí con las redes sociales. Pues mira, cada uno. Es una forma de crear cultura de defensa que me parece que es súper importante a día de hoy. Sí, de hecho, como decías antes, ¿no? Es parte de esa comunicación estratégica, ¿no? Cómo eres capaz de vender lo que haces para atraer más público. Porque imagino que el ejército de España no puede obligar a la gente a que se aliste, entonces lo único que puede hacer es venderlo bonito para que vayan más personas, ¿no? O realmente sobran las personas en el ejército, hay muchas. No, al revés, yo te diría que cada vez hay menos. A ver, por la parte que yo sé, ¿vale? Que no sé tantísimo. Yo digo, por ejemplo, por la O parte por de la que puedas oficiales, contar. por la parte de oficiales del Ejército del Aire, muchos pilotos se van a aerolíneas, a aerolíneas civiles. También es verdad que normalmente la gente que entra al ejército tiene una idea preconcebida de qué va a hacer, qué quiere hacer.
Tú sabes perfectamente que las personas podemos ser moldeables, flexibles, adaptarnos, tener nuevos objetivos o no. Y, y claro, cuando por ejemplo, hay pilotos que dicen, jolín, he estado toda mi vida trabajando en las nubes y ahora me tengo que ir a un ordenador porque me he hecho mayor. Pues pasan esas cosas. Entonces, ya se me ha ido la pregunta, se me ha olvidado. Depende un poco de todo. Sí, pero realmente lo que quería sacar de esto ¿Sí? es una cosita que has comentado. ¿Vale? Y es que yo escuchaba, porque mi familia tenía bastante relación con el tema militar y tal, ¿Vale? que había un problema antes en el ejército y es que muchos pilotos, o sea, muchas personas entraban para sacarse lo de piloto en el ejército Ujú. y una vez que lo tenían, pues digamos se buscaban el trabajo después en lo civil, porque estaban como mejor pagados o Mejor remunerados. mejor remunerados. Sí. Eso es un problema que tiene el ejército, por ejemplo, que formáis a personas y luego se van a buscarse la vida fuera cuando son Claro. capaces. Pues relativamente, es un problema y no es un problema. A ver, nosotros, yo que he estudiado la carrera de 5 años en la Academia General del Aire, estudiamos un doble grado, la parte de Ingeniería de Organización Industrial por la Politécnica de Cartagena y la parte de oficial del ejército. Y la oficial del ejército, cuando yo lo estudié, era o eres piloto o eres defensa y control aéreo, que yo le llamo el comodín, porque el comodín puede hacer de todo, menos pilotar. Y claro, cuando entramos, nosotros en el momento que estudiamos los 5 años de carrera, estamos firmando también que el ejército nos está pagando una carrera. Obviamente nos está pagando la carrera, nos está pagando la comida, nos está pagando los estudios, el aprendizaje, las maniobras, la disciplina, la responsabilidad, todo, todo. Entonces, estamos cogidos al ejército. En el caso, por ejemplo, de los pilotos, a día de hoy son 10 años. O sea, terminas la academia y tienes que estar 10 años en el ejército. Y en el caso de defensa y control aéreo, les resultamos un poco más baratos, estamos 8 años. Entonces, a partir de 10 años sí te puedes ir. Claro, es como un contrato para que te amorticen, ¿no? Claro, es que estaría mal si no fuese así, ¿no? Bueno, eso al final también es un negocio, o sea, el ejército, quiero decir que no son una ONG. Pero bueno, eso lo digo yo, no te digo que lo digas tú para no meterte en líos. Am, Te quiero preguntar, en relación a lo que es el arte de la guerra, si Vale. pudieras hacer la diferencia entre táctica y estratégica. Vale, pues mira, te voy a poner el ejemplo ¿Sí? de cuando fuimos a recoger a gente en Afganistán hace unos años, que justo yo estaba en el mando aéreo de combate y estaba de guardia de seguridad en Torrejón, de Ardoz, donde estaba la UME colocando Ujú. no sé si lo recuerdas, colocando todas sus tiendas, etcétera, y tenían que traer de urgencia a, a toda esta gente que teníamos allí desplegada o que trabajaba con nosotros de alguna manera. Pues la parte estratégica es que en ese momento se activa todo el mundo se va a trabajar, sea a la hora que sea, del día que sea, y se hace un planeamiento, una estrategia. ¿Cómo los vamos a sacar de allí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? Enviamos a equipos de operaciones especiales, enviamos nuestros aviones. Bueno, ¿cómo enviamos nuestros aviones? Entonces eso es la estrategia. La estrategia es la cabeza. Yo le llamo así. La estrategia es poner la cabeza a trabajar, el planeamiento. El que te dice cómo va a hacerlo, cómo se va a hacer, de qué manera, quién tiene que ir a qué sitio. Entonces, la parte táctica. La táctica es la que ejecuta esa misión. O sea, los tácticos, la gente táctica fue, o sea, la parte operativa y táctica fueron los que se fueron en avión, el EADA, el Escuadrón de Apoyo de Despliegue Aéreo, los que daban cobertura y seguridad al avión, y a los pilotos y a los militares que estaban en el avión trabajando. Y se iba por ellos, se iba a Afganistán, se recogía a la gente, hacían una escala para no hacerlo todo el tirón desde allí hasta España y luego traerlos aquí. Entonces, ¿qué es la parte estratégica? Ponerle cabeza a cuál es el planeamiento, cuál es la estrategia, cómo se va a hacer, y sobre todo por qué nosotros vamos a ir. O sea, todo tiene un sentido. Aunque nosotros no lo veamos, incluso los militares que decimos, jolín, ¿por qué el jefe ha decidido justo esto? Porque a mí no me parece bien. El jefe siempre tiene más información que tú. Y existe el need to know. A lo mejor no necesitas saber toda esa información. Ujú. Hablando de jefes,
me gustaría que hablaras realmente quiénes son los jefes, quiénes son los que mandan, porque hay que tener mucha confianza, que al final el que parece que es tu jefe realmente no es un jefe, es otro tipo que sigue órdenes de otro tipo que a su vez sigue órdenes de otro tipo. Bueno, jerarquía. Claro, Vale, vale, la jerarquía. sí. ¿Quiénes son los jefes? Pues es una institución jerárquica y además aceptamos eso y a mí yo me siento muy cómoda porque eso es como cuando estudiaba las 7 dimensiones de Hofstede de sociología. Según la sociedad está más receptiva o le repele más las jerarquías. Eso es algo a nivel sociológico y en este caso, normalmente la gente que entramos en el ejército estamos muy cómodos en la jerarquía, es decir, hay un mando que es el que ordena y el que ordena tiene las órdenes de arriba, por supuesto, pero es que los que están arriba tienen muchísima información, como te comento. O sea, te pongo un ejemplo, yo estaba en el Estado Mayor de Defensa, todos los días hacíamos briefing clasificados de seguridad a nivel internacional y claro, ahí te enterabas de cosas que pasan y dices, wow, o sea, todo lo que está pasando. Eso no se lo puedes contar al de abajo. A lo mejor, primero porque no tiene habilitación personal de seguridad, que es la HPS, para saber qué nivel puedes saber. Y también el need to know. Entonces, tú tienes que confiar en el jefe. Entonces, de eso trata mucho el ejército, del líder. ¿Qué es tu jefe? ¿Es un jefe? ¿Es un líder? Confías en él porque siempre vas a llevar la misión a cabo, pero ¿cómo la vas a llevar? ¿Las vas a llevar a gusto, confiando en que él lo está haciendo por el bien de todos, porque es la misión y es súper importante? ¿Qué habilidades tiene un líder? ¿Qué habilidades tiene un líder? Pues el ejemplo, la empatía. Yo veo súper importante en un líder el que sea capaz de ver más allá a cada uno de los Ujú. suyos, porque porque para que la misión se lleve a cabo, que es para lo que estamos en el ejército, el equipo tiene que estar bien, bien anímicamente, cohesionado. Tienes que saber cuando alguien de los tuyos no está bien, cuando alguien tiene a un familiar en el hospital, cuando alguien acaba de dejar su relación de pareja y tiene que ver qué hace con los hijos, dónde viven. Eso es un líder. Preocuparse de los suyos, porque cuando uno se preocupa de los suyos, eso es como una familia. Cuando uno se preocupa de los suyos, ellos los suyos le van a corresponder con todo lo necesario. Yo he llegado a ver en el mando aéreo de combate a un compañero al que admiro de baja de paternidad y decir, es que he venido con la bebé a terminar unos documentos que me parecen súper importantes porque tienen que salir antes de tal día y decía yo, bueno, a ver, eso lo hace obviamente porque quiere, pero todos tenemos o la mayoría, una sensación del deber de es que tiene que salir esto, porque tiene que salir para el bien de todos. Y aunque los de abajo no seamos conscientes muchísimas veces, es importante saber que estamos ahí por algo. Pero dentro de la jerarquía del ejército, sí que es cierto que hay muchas personas que tienen esa empatía porque han crecido como tú, han ido ascendiendo progresivamente con su trabajo, con sus estudios, con sus experiencias, con sus misiones, pero hay otras personas que al final son políticos, que son muchas veces quienes dan órdenes sin haber pasado por esa sin haber pasado por esa jerarquía, sin haber aprendido primero a recibir órdenes. Entonces, ¿cómo una persona es capaz de confiar en que todo está controlado cuando la persona realmente no ha pasado por lo que pasas tú ni va a pasar y te ve como un número? Me explico, ¿eh? No sé si es así realmente. A ver, yo ahí no me metería mucho, porque no he venido aquí a hablar de política, pero es verdad que te diría que las decisiones políticas pasan por la parte militar. Y el militar siempre sabe cómo ensamblarlo Ujú. con todo lo que tiene. Entonces, yo soy una persona mucho o sea, yo soy una persona de confiar en que al final la orden que te llega tiene que ser una orden que ha pasado por varios filtros y esos filtros se tienen que sentir bien consigo mismos para saber que están haciendo lo mejor posible. Porque si no fuese así, no confiásemos, entonces yo creo que todo se iría a la mierda. Qué interesante. Me parece muy buena respuesta. Al final, digamos que estás compartiendo que la persona en la que tú confías, al final, por mucho que reciba esas órdenes, es capaz de filtrarlas mirando por el bien de los suyos, ¿no? Se podría Sí, decir así. sí, totalmente. Totalmente. De hecho,
hay veces en las que te encuentras situaciones que dices, vale, esta misión hay que llevarla a cabo, pero es que esa misión puede tener flecos de los que puedes prescindir, me refiero, para que se puede llevar esa misión sin necesidad de hacer determinadas cosas o con la necesidad de hacer determinadas cosas. Mira, al final en el ejército todos nos queremos sentir parte, ¿no? Somos seres colectivos, somos seres sociales en los que yo digo, a mucha honra, soy militar, por supuesto que sí. Mis años de oposiciones y de estudiar mucho y hincar codos y correr mucho me han costado. Entonces, todos, me parece que todos tenemos que tener esa parte. ¿Qué tipo de entrenamiento recibes o recibís? Pues, a ver, en la academia se tienen determinadas pruebas físicas, como, o sea, normalmente en las academias suelen valorar muchísimo correr, que es algo que yo veía mucho en mis compañeros de, es que no se me da correr bien, me gusta mucho nadar y se me da estupendo nadar. Digo, vale, pero es que valoran correr. Yo, por ejemplo, tuve la suerte que decía, me hago el kilómetro en 3:39, o sea que, pues Wow. por esa parte... Por esa parte voy aliviada, o sea que lo del deporte me lo dejo para el final, si tengo que priorizar en mi día a día. Pero es verdad que es flexiones, la velocidad, la resistencia, el salto vertical, circuito. Aunque lo del circuito, creo que en la academia no está, el circuito está después, porque como que las moldean un poco. Es verdad que si estás o si vas a una unidad operativa, es haces dominadas, porque yo, por ejemplo, yo estuve en la Armada, soy del aire, sí, pero estuve en la Armada, luego os contaré mi historia, y estuve en oficiales de la Armada en Marín, y mi compañera, que era la segunda oficial infante de Marina, la veía hacer dominadas como si se fuese a morir, o sea, era a tope, a tope. De hecho, es súper curioso, ¿no? Porque la gente suele tener una sensación de imagen de la mujer militar, de, vamos, medio rapadas, con nuestra camisa de cuadros, etcétera. Bueno, si alguien está viendo ahora mismo el podcast, perdón, si alguien está escuchando el podcast en Spotify o en Evox o en Apple Podcast, yo le invito a que se pase un momento por YouTube y va a Me va ver a una dar especie vergüenza. de Frozen, pero Sí, claro. pero de Prada. Cabrón. Que me va a dar vergüenza. Pero bueno, la cuestión es de lo que te hablaba. La imagen, esta infante de Marina era súper dotada, había sacado su matrícula en el instituto, venía con su matrícula. Y le llamaban Heidi precisamente porque era bajita, con el pelo rizado, ojos verdes, blanquita y con pequitas. Y era como, es que es Heidi, es que es Heidi. Entonces, tenemos que aprender a día de hoy a quitarnos un poco esa mentalidad, esa cuadriculez de cómo son los militares. Los militares son todos cuadriculados, rapados, machorros. No, no es así. No es así. De hecho, es divino cuando estábamos en la academia y yo llegaba a la cafetería y había una de las chicas estaba tocando el piano. Y era como, jolín, qué Y precioso. no puede ser porque tú seas del aire, como comentabas un poquito A antes. ver, no, no, Pues porque la explícanos gente... un poco la diferencia que hay entre Bueno, eh, bueno, es los como ejércitos. algo cultural, somos un poquito diferentes. De hecho, hay muchos memes en los que cómo atravesaría una barra el de tierra, el de la armada y el del aire. ¿Sabes? Entonces, los de tierra es como, yo soy súper operativo, que me van a ver y me van a decir, claro, como tú eres como Dora la exploradora, a ver, vamos a entrar en contexto. Los del ejército de tierra, un ejemplo, en la academia, en el primer curso, bueno, el primer curso en todos los cursos, son una media de 300, mientras los del aire somos 60. Y los de la armada, pues por ahí como 50. Y a lo mejor 5 de 5 o 10 son de infantes de marina. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder controlar a 300, imaginaros, pues una familia de diez críos. O sea, ¿cómo los controlas? Pues todos tienen que tener muy metido en su cabeza cómo hay que hacer las cosas, quién es el que hace qué, luego qué, todo como por escrito. Pues eso pasa también en la milicia. Los del ejército de tierra son todo de escribirlos, todo a pies juntillas, cómo hay que hacerlo exactamente. Oye, que podemos ir por aquí. No, hay que ir, hay que hacer. No se puede hacer la hipotenusa, no, tenemos que hacer los catetos. Entonces, y yo lo entiendo. Es que a nivel cultural, ¿cómo vas a llevar a 300 personas de golpe? Pues siendo muy estrictos y muy cuadriculados y esto se hace así, 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 como pone la norma.
los del aire, pues somos como... No somos tan cuadriculados. Hay quien nos dice que somos más paisas, pero en realidad es que somos como... Venga, hacemos esto, pero lo hacemos... vamos a hacer la hipotenusa, vamos a hacer los catetos. O sea, como... Vamos... Es que no sé cómo explicarte ahora. O sea que, digamos, para hacer un poquito el resumen, vosotros sois más chulos y más independientes que a lo mejor los de tierra, por ejemplo. A ver, sí, mira, te puedo poner el ejemplo de cuando yo estuve de misión en Senegal, que normalmente estamos en hoteles, o sea, estamos en hoteles de misión y que no siempre, y los pilotos pues son los que hacen los vuelos y nosotros llevamos todo el control operativo y todo lo necesario, los que nos quedamos en tierra, que no volamos. Los de tierra, yo escribía en ese momento a un amigo que estaba en Irak. ¿En Irak? Sí, creo que sí. Y de operaciones especiales del ejército de tierra. Y le decía yo, bueno, baja al gimnasio y tengo a un pedazo de tío dándome clases en el gimnasio de cómo coger las pesas y todas estas cosas que digo que yo ya las sé, pero bueno, así me distraigo. Y, y él me decía, pues Eli, pues yo he vuelto a cambiar hoy de zona con mi tienda de campaña y mis 4 palos y mi entrenamiento es pues como haces tú en tu jardín de hacer sus dominadas, sus cosas, tal, que eso también se puede hacer en el gimnasio del hotel. Ajá. Pero claro, era como, es que Eli, sois unos princesos y yo decía, ya, es que te has metido en un ejército. Eso es el ejército, tú, ahí pecho palomo, pues dale. O sea, el resumen, para que haya quedado claro, es que el ejército del aire sois más de hoteles y los de Cuando nos tierra vamos de misión solemos ser más de hoteles que los de tierra. Es que los de tierra tienen que estar en en una tienda tierra. en una tienda de campaña. En una tienda de campaña, por supuesto. Claro, que se nos salen muy caros. Me van a salir muchos haters, pero bueno, que sabéis que lo digo de corazón. Eso es. Esperemos que hayáis disfrutado en vuestras tiendas. Me voy al buffet del hotel. ¿Y los hoteles de qué estrellas estamos hablando? Depende, todo depende, Todo depende de depende, la ¿no? zona. No vamos a decirlo para no Depende de incrementar la los zona. haters de Elisa. Depende de la zona. Pues te quiero preguntar, Vale. ¿cómo es un día típico que nos puedas contar? ¿Cómo es un día típico en el Wow. ejército? Es que todo depende de la unidad. Es que ahora me dices, ¿cómo Ahora es tu estoy día hablando típico? cómo es un día típico en una persona de tierra y un día típico de una persona de aire y una de... A ver, su día a día exactamente no me lo sé, pero a ver, una persona de operaciones especiales, lo primero que hace a primera hora normalmente es irse a entrenar. Ujú, Irse a entrenar con los suyos. Bueno, pues también lo hace la UME. claro. Se van a entrenar y después de entrenar pues llevan a cabo pues las diferentes procedimientos, tácticas, o sea, un ejército siempre tiene que estar bien entrenado. De hecho, muchas veces nos vamos de misión para entrenar a los que están allí. No tanto para meternos en el conflicto, Ujú, como para entrenar, porque nosotros salimos muy bien entrenados y eso, por ejemplo, eso lo noté mucho cuando hice el curso de paracaidismo, que hacemos 6 saltos de paracaidismo solos, se llama no es el de apertura manual, es el básico, el automático. Eso quiere decir que tu paraca está cogido al avión y en el momento que saltas, a los 4 segundos se abre. Nosotros, tú imagínate que tú saltas solo desde el primero, no vas con tu tótem ahí diciendo, oye, que si me muero la culpa es tuya. No. Entonces nos tienen muchísimo tiempo entrenando, sabiendo cómo caer al suelo para no lesionarnos, teniendo la actitud y la preparación para saber cómo tienes que saltar, por ejemplo. No para decir por ejemplo. Cuando saltas en puerta, normalmente tienes que dar una patada fuerte al aire. ujú. Si no das una patada fuerte al aire, vamos a decir, vamos a pensar un poquito. Están como las cuerdas, los hilos que cogen el paraca. Pues si no das esa patada fuerte, tú sales enrollado. O sea, por encima de ti de repente se te enrolla y haces así y luego de repente como un mini paraguas. Claro, tú tienes que desenrollarte, que estás en medio del aire tú solo. Y si no te desenrollas a tiempo, pues olvídate de este paraca y tira del otro. Entonces yo, por ejemplo, no solía dar una patada muy fuerte, pero yo estaba totalmente tranquila. Yo decía, pues vale, porque además caes más a plomo en ese momento, porque no está el paraca abierto. Entonces te decían, estabas entrenadísima para tener toda la confianza del mundo y estar en medio del aire y decir, bueno, pues yo me hago así como una bolita, así, no tanto como bolas, sino
me aprieto y bajo la cabeza para empezar a dar vueltas en el aire para que se fuese desenrollando solo por arriba. Entonces te está desenrollando y cuando notas que va más lento desenrollándose, haces coges y ya te vas a la tierra. Te vas a tierra. Entonces, esa complicidad, esa confianza, esa seguridad nos lo da nuestro entrenamiento y para eso están las Fuerzas Armadas, para estar siempre entrenadas. Si no, ¿cómo íbamos a actuar en los momentos que necesitamos actuar? Pues ¿Es con toda la entrenamiento confianza. psicológico? Mucho, mucho. De hecho, te diría que empieza en la academia militar, ¿Y cómo empieza eso? puteándonos. O sea, eso que se ve en las películas del Sargento de Hierro es real. Sí, Es decir, mañana a las sí, 7 de la mañana nos vamos a levantar y en realidad viene un sí. tipo y a las 4 ya está levantándonos. Sí, generala y todas estas cosas, sí, porque nos tenemos que hacer fuertes mentalmente. Eso de, bueno, y ahora llega el viernes y todos nos vamos a casa. Bueno, pues lo más posible es que, sobre todo los primeros años, que no te vayas a casa. Tienen que fortalecerte y decir, no, no, es que esta gente se tiene que hacer dura. ¿Y cómo te vas a hacer dura? Pues con puteo, pues. No, no puteo del malo, que no me cojan por ahí en plan Pon de. ejemplos para que quede más claro, que los A ejemplos se ver, aclaran mucho. pues la parte física te machaca mucho a nivel Sí, físicamente. saliendo a correr, haciendo flexiones. Sí, de todo. Sí, de madrugada te levantan, te ponen a correr, te ponen. Luego la parte psicológica y la parte de equipo, ¿no? La de. Bueno, tú. Estamos en formación. ¿Tú te has movido? Pues ahora todos los demás vais a correr, vais a hacer flexiones o vais a hacer esto por él. Claro, el otro dice, hostia, es que me he movido yo y están pagándola a los otros. Entonces es un punto de saber que tu error puede perjudicar al resto en el futuro. ¿Sabes? Entonces ser muy consciente de que todos contamos y todo lo que hagamos cada uno de nosotros a nivel laboral, en nuestra profesión, en nuestra misión, eso cuenta. ¿Qué ha Y sido lo que más te ha puteado de que recuerdes? la mentalidad. La mentalidad, porque como bien decía, gracias a Dios, no todas las personas, al revés, solo muy poquitas, pero yo fui soldado, estuve destinada en Mallorca y cuando aprobé para oficiales para meterme por acceso directo, bueno, yo era soldado del aire y aprobé para meterme por acceso directo a oficiales de la Armada, mi jefe brigada en ese momento, que conocía a todos los brigadas, estupendo, solo a él, ¿vale? El que era un capullo. Pero me empezó a putearme y le dije, ¿qué haces? O sea, hago mi trabajo bien, está todo bien, ¿por qué me estás puteando de repente? Y me dijo, porque te vas a oficiales y cuando llegues a oficiales me vas a putear tú a mí. Vale, pero ¿qué es putear? Porque al final, si no pones un ejemplo, a lo mejor no vas a creer que te han puesto en un hotel de 3 estrellas. Oye, no seas cabrón. No, de normal vamos a hoteles de pocas estrellas, Vale, de ojalá pocas fuésemos a estrellas, más, bueno, ¿vale? vale. Pero Pero, ¿qué es putear? Pues a nivel psicológico, y profesional, de qué sería para ti putear, no irte a tu casa, quedarte trabajando, hacer cosas que no tienes por qué hacer. Pero ¿qué ha sido lo que más consideras tú que ha sido una putada? Que te hicieran que digas, hostia, esto no me lo esperaba. Que De esto. recuerdes. Sé que puede haber muchas cosas, pero seguro que hay alguna que Ay, pues es que recuerdas. tengo que cribar. No sé ahora mismo cuál diría la mayor putada. Es que no tengo una mayor putada, he tenido putadillas. Bueno, pues entonces lo dejamos como que te dejaron sin desayunar tus gofres favoritos. Qué cabrón. No, 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 eso no es así. No, eso no es así. No creeros eso. No creáis eso. Oye, una pregunta. Después de tantas putadas y, digamos, incomodidades y sacrificios, Sí. quiero preguntarte si, y además que a ti te lo puedo preguntar súper bien, si eso afecta, por ejemplo, a lo que es la masculinidad o la feminidad. Porque, como hemos dicho antes, ¿no? Al final nosotros somos personas y lo que pasa que en el ejército pues nos desarrollamos de una manera, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que puede afectar A ver. por ejemplo, en este caso, a que tú tuvieras que sacar una parte de ti más masculina en el ejército para desarrollarte? Porque aquí estamos viendo un perfil pues muy cordial, muy agradable, muy A ver, porque soy dulce. experta en comunicación. O sea, no voy a sacar aquí mi parte de me cago en todo. No, a ver, es verdad que. Mira, a nivel militar se nota mucho Ujú. en todos los sitios, tanto hombres como mujeres, tenemos una energía masculina y a lo que yo le llamo energía masculina.
muy potente, muy activa. Y es verdad que, que eso está claramente, de hecho lo hemos normalizado, y lo de la energía femenina de estar ahí con las emociones, con la intuición, con el sostenimiento emocional, no. Entonces, claro, venga, voy a explicártelo a ver de otra manera. Mira, la energía masculina es el de tomar acción, el de vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que convencer a generales de hacer determinadas estrategias, las he puesto por escrito, lo he puesto por escrito con todos mis estudios, mi formación, le he dicho, esto se va a hacer por esto, porque además está estudiado que esto se hace así, y luego se va aquí, y de aquí vamos a ir aquí. ¿Por qué? Porque normalmente es un poco incómodo para los altos cargos que una capitán, que sí, que soy oficial, pero que soy capitán, ¿sabes? No tengo estrellas, no tengo las 8 puntas como si fuese un sol. Tengo mis 6 puntitas de estrella en cada estrellica. Bueno, de 6 a 8 tampoco hay tanta diferencia, Elisa. Sí, sí, pero van años, va sabiduría, va colmillo, el colmillo ese que le llamamos de este tío tiene colmillo, ¿eh? Es como esa picardía, esa se va a salir con la suya, esa persona tiene colmillo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo muy claro que además mi imagen, ¿no? Que es como que parezco súper femenina y súper suave de... ¿Y esta qué me va a decir a mí? ¿Qué me viene a contar? Entonces yo eso lo tengo claro, parto de eso. Y entonces siempre voy con mi dossier, mi documento de nada más sentarme, doy un documento y me dicen, ¿qué es esto? Y digo, ahí toda la estrategia, cómo va, por qué va, cuáles son las pruebas que se han hecho antes, etcétera. Entonces hay que tener muy claro que la milicia no es, hola. No, en la milicia es, se va a hacer esto, por esto, por esto, por esto, porque va a tener esta repercusión, porque se ha hecho esto antes, porque esto no... Lecciones aprendidas, algo que a mí me encanta la milicia, que lo deberíamos hacer todos a nivel individual como personas. Cuando te pasan cosas en tu vida, hay que analizar qué has hecho, por qué lo has hecho, por qué has actuado de determinada manera y cuáles son las consecuencias de eso. Y ver si te ha llevado a donde querías llegar, o sea, a donde querías llegar, si te ha llevado por otro lado, si tienes cosas que aprender. Todos en el ejército, en cada misión tenemos los jefes que escribir un dossier bien grandote, con mucha documentación de lecciones aprendidas, porque siempre se puede mejorar, siempre, siempre se puede mejorar, y somos seres sociales mejorables, siempre. Totalmente. Y si en relación a todo esto, te preguntaba por si las circunstancias, ¿no? y el contexto obligaba a las personas a reprimirse, o sea, a reprimir sus emociones. Precisamente como somos seres sociales, yo te digo porque soy una persona altamente sensible, bien lo sabes. eh, ¿Nos tenemos que reprimir? Sí, muchas veces, por supuesto, porque estamos en un contexto. Igual que ahora mismo estoy aquí de cháchara contigo y de cháchara, pero estoy en mi margen, ¿no? En mi margen de puedo estar así, que no estoy de cervezas, ni tampoco estoy vestida con un uniforme, hablando con un coronel, no. Estás ahí Estoy ahí, en tierra de en nadie. la tierra de nadie. De hecho, es lo primero que cuando me dijiste te voy a entrevistar, dije, ¿y ahora qué registro uso? O sea, el del coleguismo, el de ser militar, de mantengo la postura, pues ahí estoy. Ahora mismo estoy ahí contigo de tierra de nadie, pero estoy bien, estoy bien. Está bien, está bien. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto a las personas de cómo nos conocimos nosotros, ¿Vale? que fue en un campamento de programación neuromotriz. Sí. Que quiero decir que tú llegaste mucho más seria y mucho más formal que hoy, Ya. marcando mucho el perfil más cercano a lo militar que Sí. al perfil friendly que estabas mostrando hoy. Sí, es verdad, es verdad. Hombre, sé que si quiero, o sea, obviamente por mi parte estratégica, si quiero llegar a la sociedad y ver y que ellos vean el tipo de personas que hay en la milicia, yo soy esta persona, no soy solo la militar, ni soy solo la hija de mis padres, ni la deportista, ni la que hace meditación, soy todas esas partes. Entonces, como que todos cuando llegamos a un sitio llevamos puesta esa identidad que estamos más cómodos en ese momento. Y yo cuando fui al campamento, pues de hecho iba como a despejarme, iba como, me voy a un campamento, quiero sentirme otra vez niña. Llego así porque tengo mucha energía masculina, yo llego muy en mi sitio, por decirlo así. En ese momento sí, llegaste como muy ruda, Sí, muy seria. sí, 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 fue así.
Y es verdad que ya allí, bueno, en tus campamentos, ya los que habéis pasado por allí, pues es importante ir despojándose de las capas, de todas esas capas de... Yo en este caso de, pues eso, soy militar, soy la hija de mis padres, la amiga de mis amigas, soy la pareja o las exparejas de estas personas. O sea, yo soy solo yo, soy yo en esencia. Y eso es de las cosas más bonitas que pasan en tu campamento. Sobre todo con Dani, ¿no? Que Dani nos ayuda mucho a hacer esa introspección de suéltate, sé solo tú. Esos momentos críticos en los que te miras a los ojos con la música y te das la mano con el otro diciendo te veo. Te veo, no te he conocido antes, hace unas horas no te conocía, pero ahora te veo y te reconozco. Sí, qué bonito. Son curiosos, son curiosos. Se viven muchas experiencias y por eso te quiero preguntar por experiencias y aprendizajes que te hayan hecho crecer o marcado en el ejército. Que nos cuentes también dónde has estado de misión. Porque has dicho antes Senegal, Sí, he pero, estado en Senegal, sí. ya, pero seguro Pero que en has... realidad te iría más allá, o sea, no me quedaría solo con la parte del ejército, no, sí, sino también me iría a cómo llegué a entrar, que eso sí que me marcó un Perfecto, antes y un pues después, si te cuéntanoslo. parece. Claro. Pues, pues yo con 13 años quería ser piloto, quería dibujar la bandera de España en el Qué guay. cielo, súper bonito, súper precioso, todo. Y reconduje, como tú siempre dices, ¿no? En tu podcast o en tus libros, que hay que ser coherente, hay que alinearse con el objetivo. Entonces yo me cambié de instituto, me puse a estudiar bachillerato tecnológico, me puse a entrenar a tope. Jugaba baloncesto, yo estaba en un club de baloncesto, o sea, bien correr, sin más, o sea... Pero claro, tenía que echarme a la suela a hacer flexiones y todo eso, que me parece hiper aburrido. Me lo sigue pareciendo, aunque a ti te seguro que te sienta mal, pero prefiero correr o hacer cosas así en el aire que tirarme al suelo. El suelo me suelo Prefiero tirar. coger un avión y ya está. También, también. El caso es que eso, que quería ser piloto, lo reconduje todo. Yo soy muy cuadriculada, aunque me veas aquí en plan, que zen. Pues soy muy cuadriculada para mis cosas. Me fui a estudiar a San Javier, estudié la oposición, hay que tener prioridades, ¿no? O sea, es que quiero cogerlo mucho con cosas que tú sueles decir. O sea, tener prioridades en la vida. Pues si tienes que estudiar, a lo mejor no te vas al cumpleaños de un amigo, a lo mejor no te vas a ver al familiar, a lo mejor... Pero todo eso lo haces por un propósito mayor. Y yo recuerdo todo ese año dar mi vida en ello para estudiar y aprobar la oposición, que la media estaba en aprobar en segunda convocatoria, las oposiciones antiguas, que eran 2 semanas de exámenes con 4 horas por examen, de problemas, etcétera. Y cuando llego a la oposición lo apruebo, tengo plaza de piloto, pero me toca hacer el reconocimiento médico, que eso es algo que no te he contado. Y yo en el reconocimiento médico, yo me lo había pasado todo el reconocimiento médico, o sea, a un nivel, o sea, soy como muy cuadriculada para esas cosas y lo había pasado por todas las analíticas, todo, menos el ginecólogo. Y cuando llegué al ginecólogo me dijeron, tienes un quiste ovárico de 10 centímetros. Y yo dije, de hecho puede que me ponga un poco emocional porque fue muy duro. Claro. Y me dijeron, mira, lo tienes tan grande que te vamos a dar la baja de todo. No vas a ser apta a nivel médico, sí, a nivel médico, te echamos de la oposición y te tienes que operar de urgencia porque está abarcando tu ovario o sea, tu ovario izquierdo y tu trompa. Y yo dije, uff, tanto sacrificio. Pero bueno, o sea, soy muy espiritual, que este tema lo hablaremos luego. Y la vida es sabia. La vida es sabia y te pone en momentos y en situaciones en los que tienes que pasar. Ya sea para hacerte más fuerte, ya sea porque no ese es exactamente el camino, lo que sea. Entonces, recurrí por todos los medios, pero me dijeron que no. Y volví a opositar. Entonces, por no extenderlo muchísimo, volví a opositar. eh, y volví a tener plaza y en las pruebas físicas salíamos todos como en San Fermín. En San Fermín salíamos todos de manera conjunta. Volví a opositar porque me había operado y me extirparon el ovario izquierdo. Y me empujaron la salida del kilómetro.
claro, que me dirías, me empujaron, me salió sangre, estaba en shock, me volví a levantar y, no, y me puse a correr, pero ya me habían alcanzado, ya llevaban, mira que yo corro un montón, pero nada. Y entonces tampoco no sabían quién me había empujado ni nada. Entonces, bueno, por lo menos gracias a eso saqué uno de mis mejores amigos, el que te decía, de operaciones especiales de tierra, con el que yo hablaba mientras estaba de misión. Total, que me dijeron, mira, es que hace años incluso estaba el potro y la gente lo que hacía es hacer como que se lesionaba en el momento. Y así se podían repetir y se a incidencias a las 2 o 3 semanas. Dice, pero tú te has levantado. Dice, estar fuera. Y yo dije, wow, otro año. Entonces dije, yo obviamente no trabajaba, todo me lo pagaban mis padres, y dije, pues me meto de soldado. Antes hacían lo del Summer Soldier, que era lo de sacarse la convocatoria de soldado, o sea, entrar y luego entrar al ejército. ¿Por qué? Porque en el ejército, en la academia, cuando se entra se cobra unos 300 euros al mes los primeros años. Si entras como soldado, ya has firmado como soldado, has hecho la jurada de bandera, etcétera, pues entras cobrando el sueldo de soldado. Y yo dije, bueno, pues entro de soldado. Tenía para venir a Madrid a malvivir con un sueldo de soldado o irme a Mallorca. Y dije, bueno, yo soy de Alicante. Dije, pues me voy a Mallorca, me voy a la playa, lo tengo fijo. Y sé que voy a probar, sé que me voy a poner a estudiar y lo voy a probar, pero cambiaron. La vida es que pasan cosas y ya está, hay que aceptarlas. Cambiaron las oposiciones, ya no eran los 2 semanas de exámenes, era con el plan Bolonia en cuanto a 14 puntos, etcétera. Eh, Era la misma semana de la PAU y todo eso, se casaba mi hermano, estaba toda la familia patas arriba y dije, pues voy a pelo. Me voy a presentar con mis notas del instituto, que obviamente eran en cuanto a 10 y no en cuanto a 14, y ya está. Entonces, al presentarme, pues pude entrar a la Armada. Y yo dije, bueno, pues en la Armada también se pilota. Vamos a ver. Y cuando entré a la Armada, bueno, la Armada también tiene su cultura intrínseca de súper curioso, porque en mi promoción 2 eran hermanos, su tío abuelo era el jefe de estudios, y yo decía, joder, aquí son todos familia, también es un poquito, Endogámico. sí, un poquito así, súper curioso. Pero bueno, el caso es que cuando yo entré dije, ¿se puede pilotar? Me dijeron, no sé, no te sacas como en el ejército del aire, no te sacas la plaza de piloto estando en la academia. Dice, estás 5 años de academia, o sea, de escuela naval, te vas 2 a embarcar y el 7.º año ya decides si coges esa plaza de piloto, y normalmente suelen ser pues 2 o 3 plazas. Y yo decía, wow, con toda la familia que tiene aquí la gente, que yo encima no tengo familia militar ni nada. Digo que yo dentro de voy a esperar 7 años, que yo soy muy de ideas fijas, voy a esperar 7 años para ver si me dan 2 o 3 plazas, cuando a lo mejor el tío, el sobrino de... Digo, no. Y pedí la baja. Al ser mujer, una de las cosas que pasan, que al ser mujer es como, ¿que pides la baja? No. El porcentaje de mujeres se tiene que quedar aquí. Y yo, pero es que me quiero ir. No. Entonces empezaron a enviarme un montón de gente a ver si me convencían. Claro, siempre he sido muy estratega a nivel comunicativo, venían a convencerme con chorradas y yo decía, es que no, es que yo quiero ser feliz y para mí mi felicidad es la prioridad. Me da igual si voy a seguir cobrando al salir de aquí como teniente X dinero, porque yo esas 8 horas que voy a dedicar en mi vida las quiero dedicar a algo que a mí me motive y me guste. Digo, porque luego voy a estar otras 8 horas con gente y esas 8 horas, si yo vengo hastiada del trabajo, estoy disgustada, no estoy cómoda, no estoy sintiéndome útil, digo, lo va a pagar mi gente y eso no lo quiero, porque las otras 8 horas son para dormir. Entonces dije, me voy de la Armada y me dejaron irme, a los 2 meses me dejaron irme y tuve que empezar de nuevo, así que me volví de soldado, me vine bueno, cogí una depresión terrible porque es algo que no te esperas, ¿no? Sobre todo cuando has estudiado tanto, has priorizado tantas cosas en tu vida para estudiar, para sacarte la posición, te has sacado nota, pero la vida es que pasan las cosas siempre por algo. Entonces me volví de soldado del aire a Torrejón, a la zona de Torrejón, donde están los controladores aéreos, en AENA, que hay 2 mini unidades allí, en el, y volví a opositar.
volví a opositar, pero yo ya era, no voy a decir vieja, porque luego la gente se molesta, que yo tengo 30 y pico años, pero volví a opositar justo el año que a mi padre le detectaron cáncer, pero dije, yo entro ya, no por mis cojones, que no tengo, y ovarios, me queda uno, pero vale por todos. Y volví a opositar y entré a oficiales, pero por promoción interna. Entonces fue a partir de ahí que entré a oficiales. No entré con la plaza de piloto, porque las plazas de piloto ya estaban ofertándose para los jóvenes, para los que entran por acceso directo. Y dije, bueno, el universo, la vida tendrá algo preparado para mí. Y fíjate que lo que ha tenido preparado, aunque pasase por paracaidismo, por controlador, o sea, por los cursos de controlador aérea de interceptación, de sistemas de control, o sea, me ha redirigido aquí, porque gracias a Dios tengo la especialidad del comodín y pude meterme en la parte de comunicación que se vea muy bien. Qué interesante. No sé si conoces un término que se llama pronoia. Me suena mucho de habértelo escuchado a ti, pero no lo recuerdo. Pues mira, lo voy a compartir a la audiencia porque creo que podemos sacar un mensaje bonito y práctico, sobre todo práctico. Y todo el mundo creo que conocemos lo que es la paranoia. ¿Vale? La paranoia es el pensar que algo está en tu contra o algo va a pasar porque la gente está en tu contra, porque todo va a fallar, porque tienes que tener mucho cuidado, porque, bueno, todo el mundo pensamos mal en algún momento y eso es la paranoia. Vale. Pero digamos que lo contrario a la paranoia es la pronoia. Sí. Lo que pasa que es algo muy difícil porque al final cuando te está pasando algo que aparentemente puede ser muy negativo o algo que no está saliendo en función a tus expectativas, ya sea en el ámbito de la salud, en lo profesional, en lo académico, en lo que sea, pues tendemos a lamentarnos o a pensar que es lo peor que nos puede pasar. Pero es porque no lo pensamos desde una perspectiva positiva. Y esto lo decía muy bien Steve Jobs, que solo entendemos el sentido viendo los puntos hacia atrás. No podemos ver los puntos hacia adelante, ¿no? Entonces que tú ahora mismo pues estés enfocándote en la comunicación, ¿no? Que seas una experta en comunicación estratégica, esto lo has conseguido no precisamente por no poder ser piloto, por no alcanzar el estándar que en ese momento era lo que más querías, ¿no? Y te ha llevado la vida por algo que ahora mismo te apasiona y que está más alineado pues con tus objetivos a nivel personal e incluso espiritual, ¿no? Se podría decir. Sí, sí, sí. Sí, de hecho es curioso, cuando salí de la academia me fui al radar, que eso quiero decirlo, ¿eh? Porque eso es cultura de defensa. Al radar, al Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1, que se llaman así los radares. El 1 es el que estaba yo, en la zona de Zaragoza. Hay 13 radares en España que abarcan todo el espacio aéreo y son los que gracias a ellos podemos montarnos un avión y irnos de vacaciones o irnos de misión o hacer cualquier cosa, porque son los que detectan dónde está el avión en cada momento, dónde se dirige, qué tipo de avión es, si tiene comunicaciones o si es un avión ilícito o quiere atentar o cualquier cosa, pues eso lo llevan nuestros radares. Y son los que envían toda esa información, todos esos datos, para que los controladores aéreos, tanto civiles como militares, puedan verlos en la pantalla y poder controlarlos y llevarlos a su destino. Qué interesante. Y en relación a tu trabajo, por ejemplo, ¿cómo mantienes la cordialidad? O sea, ¿qué es lo que tú más valoras del trabajo de equipo? Lo que más valora el trabajo de equipo, que cada uno, primero, como jefa de equipo, diría que sacar lo mejor de cada uno, porque todos hemos estudiado algo, todos tenemos una especialidad en la milicia, pero seguro que a todos se le da algo o sea, algo especialmente bien. Entonces, tiene que hacer su trabajo, pero si además lo motivas a hacerlo de la manera que a él le gusta hacerlo, que se le da mejor, etcétera, súper importante. Entonces, sacar las mejores cualidades de cada uno, integrarlas a nivel equipo, que todo el mundo admiremos al otro, que no la comparación, porque la comparación es lo que nos merma muchísimo, que eso lo tenemos en la milicia y lo tenemos fuera, o sea, somos seres sociales, como vuelvo a repetir, somos una muestra poblacional y hay gente de todo. Pero lo más importante es, wow, lo que es capaz de hacer el otro, sus capacidades, tanto personales como profesionales.
Entonces, poder conjugar todo eso a una y que el equipo se sienta útil, se sienta a gusto, dé mucho de sí, que el otro, el de al lado, lo valore. Porque tú no vas sin tu binomio, tú no vas sin tu equipo a los sitios, no vas solo nunca a nivel militar. Entonces creo que eso es lo más importante, el sacar provecho, el hacer a la gente sentirse útil, porque la gente cuando se siente útil, cuando le gusta lo que hace, o incluso si no le gusta lo que hace, pero confía en el mando, sabe que todo tiene un porqué, que todos estamos alineados, es que te da mucho más de sí. O sea, te dan mucho más de ellos mismos. No importa si son las 3 de la tarde y se tiene que ir a casa, pero hay gente en el extranjero esperando una respuesta. Se queda. Y se queda con una sonrisa. Y yo creo que esa es de las cosas más importantes. Sí, al final es que por mucho que seáis gente muy dura, ¿no? O seria y demás, sois personas, ¿no? Y a veces eso se olvida, ¿no? Se trata al ejército como números, como datos y como operativos disponibles. Sí, puede ser. A ver, yo creo que eso era más antes. Ahora como que estamos todos más cercanos, porque también las redes sociales han hecho un poquito de eso. ¿Ah, sí? Porque no solo, sí, porque no solo las amistades saben de la milicia porque tiene un primo, un amigo, un vecino que es del ejército. Las redes sociales también acercan a la sociedad. ¿Qué hacemos los militares? ¿Por qué estamos? ¿Qué tipo de misiones llevamos a cabo? Quien no quiera saberlo, pues es totalmente respetable también. Pero estamos ahí por algo. Sí, pero bueno, también es un tema en el que desde fuera se os sigue viendo muchas veces, o se sigue viendo muchas veces como números por situaciones como lo que ha pasado con la Dana, porque muchas personas, mm, ¿no? O sea, se ha popularizado que muchos militares querían ayudar, pero no recibían la orden de podemos ir a ayudar. Entonces eso al final estaba generando un conflicto en lo que se esperaba y lo que fue. Sí, a ver, ahí no me voy a meter mucho Claro. porque está a un nivel alto, muy alto a nivel político, pero es verdad que nosotros asumimos siempre las órdenes del mando. Y yo lo he llegado a ver en mis compañeros, que mira, que yo ahora estoy en un centro superior de estudios, el de la Defensa Nacional, y compañeros que tengo haciendo el curso de Estado Mayor, que son los futuros jefes de unidades, que son comandantes, ellos obviamente no están en una unidad operativa para que lo mandase nadie. Y ellos se fueron por su propio pie, se cogieron su uniforme, se lo llevaron y se pusieron a ayudar y a gestionar y a dar seguridad. Entonces, la milicia no solo los militares, el militar también es el que muchas veces sale en redes sociales, el que de repente ve que ha habido un accidente y se para a ayudarlo, a hacer una intervención de primeros auxilios, que también nos enseñan a eso. Entonces, el militar es con el uniforme y sin uniforme. Yo ahora estoy aquí, no llevo el uniforme, pero soy militar de corazón. Incluso si en el futuro no lo fuese, seguiría siéndolo de corazón porque es que me pongo sensible y todo. Porque lo hacemos por los demás, aunque mucha gente no se dé cuenta, pero estamos ahí siempre para mantener la seguridad nacional. Cuando, cuando ven que hay un avión que entra sin comunicaciones, y puede ser ilícito o no, no lo sabemos, está sin comunicaciones, y llamamos para que salgan los aviones de combate, el F-18 o el Eurofighter, que salgan a ver cuál es ese avión, qué le pasa, si realmente tiene intenciones ilícitas o se le ha olvidado encender el squawk o qué. Entonces, estamos ahí siempre, se nos vea o no se nos vea. Entonces, esto es la comodidad, ¿no? La comodidad occidental de es que lo tengo todo, me preocupa a ver esta tarde si veo en Netflix la última temporada de algo o si salgo a entrenar o qué voy a hacer. Pero tenemos gracias al ejército, a las Fuerzas Armadas, toda esa estabilidad y ese bienestar. Y no solo ellos, obviamente. Están también las fuerzas y los cuerpos de seguridad que si pasa algo en tu casa, que vas a sacar la escopeta y te vas a poner a pegar tiros, no, va a venir la policía. Lo hará lo mejor posible, quizás llega a tiempo, llegue un poco antes, llegue más tarde o vendrá la Guardia Civil. Pero es que nos han adiestrado y estamos para eso y es realmente el porqué, ¿no? El sino, el corazón de todo militar y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es mantener el bienestar del país, que en este caso somos españoles, así que el bienestar de España. Bueno, a mí es que este tema me encanta y yo veo cómo te emocionas.
Y a mí, ideológicamente, yo antes era una persona pues más nacionalista, más patriota y demás, y con el tiempo pues me, he salido de ahí. He ¿Vale? salido de ahí porque yo personalmente me he visto muy adoctrinado por ciertas ideas, ya no solo por haber estudiado en organismos públicos o porque mi padre pues al final venga de tema de militar, y, y veo un poco pues esta perspectiva, y a mí, por ejemplo, me choca porque yo no veo una, una nación como se pinta ahora. Yo veo más un mundo cosmopolita donde no hago diferencia de fronteras ni, ni geografías políticas en función a lo que en ese momento ciertos organismos estén interesados en desarrollar, ¿no? Entonces, entiendo esa visión, y como sé que tienes muchas limitaciones para poder hablar de algunos temas en relación a esto, pues no te voy a seguir tirando de ahí. Y te quiero preguntar por Elisa, no te quiero preguntar ¿Vale? por tu Por parte Eli. militar. Por Venga, Eli, venga, vamos a venga. hablar de Eli, ¿vale? Porque sé que hay una persona muy sensible detrás del uniforme, que es un poco la parte que hemos hablado este ratito, pero eres una persona muy interesante en lo que son las altas capacidades, porque tienes, digamos, tus ratos libres, pues en lugar de ver Netflix o lo que sea, pues te da por la temática del momento. Ahora nos comentabas que Bueno, también veo Netflix, ¿eh? y también ver Netflix, no pasa nada, se puede ver Netflix, algo muy chachi. Me da de sí para todo. Claro, por eso. Pero sí que me refiero a nivel de culturizarte, te gusta siempre estar como más al día, ¿no? En cosas que puedan ser útiles para vivir mejor, ¿no? Para Sí, incrementar tu bienestar. sí, Y algo que has hecho en los últimos años está mucho más relacionado con el ámbito espiritual, ¿no? Se podría decir. sí, sí. Y además, Sí. quien se quiera hacer zoom ahora mismo en Eli, Ay, se dará cuenta que tiene un montón de piedrecitas sí. y, y bisutería de minerales, De ¿no? minerales, sí. Que tienen, imagino que no es solo ámbito decorativo. No, Cuéntanos no. un poquito de Es a esto. nivel energético. Bueno, tú también tienes piedras, Yo ¿eh? también tengo piedras. Tengo piedras por todos lados, detrás y tengo encima también, pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos hablando Pero me de... refiero que no soy la única aquí. Nada, A aquí ver, somos todos un poco raros sí, un también. poquito raro, sí. Pues, a ver, yo me... Bueno, es que no sé por dónde empezar. Mira, yo no tuve abuelos, me crié con mi tía, bueno, con mis padres, pero mis padres trabajan por las tardes y yo siempre estaba con mi tía. Mi tía era una persona súper espiritual, muy Ajá. espiritual. ¿Y cómo es una persona espiritual? Defínelo. Pues una persona que está siempre haciendo meditación, está, eh, pues eso, que si tiene sus piedras, con su incienso, su música clásica para que las plantas se desarrollen mejor, o sea, todo ese estilo. Y claro, yo pues me he criado con eso y estaba pues encantada. Lo normalicé a un nivel de... Tengo mucha intuición y además es que me obligaban a, cada vez que yo me enfadaba, me obligaba a sentarme en el sofá y a dar mi perspectiva de lo que había pasado y la perspectiva que podía tener el otro de mí, Ujú. de qué le había podido, qué sensaciones le podía haber Transmitido. transmitido al otro, gracias. Y por eso a lo mejor había actuado como había actuado conmigo. Entonces yo llevo haciendo introspección desde bien pequeña. Y eso se le junta a toda la parte esta espiritual y todas estas cosas. Entonces, es que no sé por dónde, no sé por dónde seguir. Bueno, pues cuando ya salía de teniente y tenía que decidir una plaza u otra, mi tía me dijo, te lo miro en el péndulo. A ver, vamos a preguntarle al péndulo cuál es el mejor destino para ti, dónde vas a desarrollarte mejor, vas a estar más feliz, etcétera. Entonces, claro, yo eso lo normalicé. Cuando mis amigas empezaron a decirme, Eli, he ido a que me echen las cartas del tarot, tal. Dijimos, oye, ¿por qué si no las compramos? Y durante estos años, bueno, en los últimos meses siempre me van poniendo gente muy espiritual por el camino, siempre. Todas mis amigas son muy intuitivas y muy clarividentes, curiosamente. Y los últimos meses, por ejemplo, me he dedicado a estudiar la astrología. O sea, yo soy una persona que necesito alimentar mi cerebro. Ujú. O sea, lo aprendí que soy así hace poco. Antes pensaba, joder, ¿por qué siempre quiero estudiar, siempre quiero saber cosas? No sé, no sé.
Pero cuando encontré una persona que me dijo, Eli, eres de una persona de altas capacidades, y yo, ¿altas qué? Me dice, sí, es una persona con mucha, muy intelectual, que necesita formarse, aprender, sacarse cursos. De hecho, la semana que viene estaré en la NATO School, la escuela de la OTAN en Alemania, porque... Y ya he pensado en los cursos que voy a estudiar el año que viene, también en extranjero. Entonces, tengo mis dos partes, mi parte, como decíamos, energía masculina, de a tope del trabajo, cursos, no sé qué, no sé cuántos, y luego mi parte de energía femenina, que es la de la introspección, la de hacer meditación, la de estudiar astrología. De hecho, soy bastante ansias, como se puede ver, intensa y ansias. Entonces, cuando me pongo a tope y me puse a estudiar pues la carta astral, la revolución solar, la carta dracónica, la sinestría, la carta compuesta, o La sea, carta dragónica, eso suena como a dragones. sí, algo así. ¿En serio? Sí, Y de qué sí. va eso? A ver, la carta dracónica la sacaron como en el año 70 y es como la carta astral, pero como colocada con los nodos natales. ¿Qué son los nodos? Bueno, pues a nivel astrológico se dice que los nodos, vale, no voy a ser súper técnica, pero los nodos es lo que has venido tú aquí, en esta vida, como Pedro, a vivir. Y lo que traes en tu nodo sur, donde está colocado tu nodo sur, los dones que tú traes de tus otras vidas. Entonces ya a partir de ahora vamos a tener un millón de haters, va a decir, pero esta tía como es militar, hablando de esas chorradas, pues bueno, podéis quedaros o hacer lo que queráis. El caso es, yo voy a continuar siendo yo y sigo expresándome con todo el amor del mundo porque me costó mucho ver que yo era todas esas partes, que no soy solo la militar, ni la chica de Elda, ni la que vive fuera de casa, no. Entonces, ver que se me daba muy bien la astrología, hago registros acásicos, he hecho desde hace años constelaciones familiares, Reiki, tengo los cursos de Reiki. Entonces, yo soy también esa parte y he aprendido a base también de terapia, eh, abrazar todas esas partes, darle amor, no dejarlas de lado por el hecho de que, no, jolín, obviamente yo no llego al trabajo y me pongo a hablar de que la luna está en Escorpio y estoy en un momento muy intenso porque es mi luna natal. Pero sí, me gusta saberlo, me gusta aprenderlo, sé con quién tengo que hablarlo, sé en el contexto que tengo que hablarlo y no por ello me siento más o menos persona o mejor o peor profesional, al revés, veo que todo nutre y hacer, siempre, desgraciadamente te diría que en la época actual en la que si no eres como yo, te odio. Si no me entras en lo que yo tengo estructurado en mi cajón de cómo tiene que ser un militar, o cómo tiene que ser una mujer, o cómo tiene que ser un deportista, cómo tiene que ser, pues no me cuadras, te rechazo. Pero eso siempre ha sido así. O sea, al final, ahora mismo pues lo amplificamos porque conocemos a muchas más personas, ya no solo en nuestro día a día, sino los conocemos a través de un podcast, en las redes sociales, Sí, los conocemos, creo que siempre de una forma mucho más superficial, entonces tendemos sí, al juicio más rápido de muchas más personas. claro, Pero yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Siempre tendemos a ver si nos cuadra con nuestro sistema de valores o nuestro sistema de juicio, porque al final yo lo entiendo, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo respeto. Digo, oye, que alguien me juzgue por X motivos. Si es que si me parece bien. Si es que creo que debe ser así, porque tú no puedes tener tiempo para todo el mundo todo el tiempo. claro. Claro, y además algo que va mucho más allá, que a mí me encanta estudiar sociología y psicología, es que la gente te va a dar lo que tiene. O sea, si te va a decir algo bonito es porque tiene algo bonito para darse a sí mismo. Si te va a decir algo negativo es porque tiene algo negativo también que se da a sí mismo. O sea, el Claro. lenguaje, la comunicación interna, cómo nos contamos las cosas, nuestro diálogo interno, marca también cómo filtramos Ujú. lo que pasa en nuestro exterior, cómo nos comportamos con los que queremos, las expectativas que tenemos con nosotros mismos, lo enjuiciosos que somos. Eso es muy así, ¿no? Cuando alguien te está juzgando desde esa forma tan dura, hay que tener compasión por él porque al final es como se está midiendo a sí mismo muchas veces. Sí, Entonces, no,
uno no puede enfadarse por lo que le están diciendo, sino compadecerse. Y, Cuesta, y cuesta, claro que obviamente. cuesta. Cuesta, obviamente, pero a mí, por ejemplo, me ayuda mucho la filosofía. La filosofía la gente lo tiene, creo que desde una perspectiva muy errónea. Sí. Pero la filosofía es sistema operativo, son sistemas, es tecnología mental. Entonces, tú cuanto más amplia sea tu tecnología mental y como tú eres capaz de procesar la información o filtrarla, pues más herramientas tienes para abordar las situaciones, ¿no? Y a mí me viene, ¿no? Tecnología mental, epoqué. Epoqué, igual que hemos hablado antes de pronoia, por ejemplo, es la capacidad de no juzgar, de ahorrarte el juicio, de entender, oye, mira, a lo mejor esta persona mira la realidad o filtra la realidad de una forma en la que yo no. Tengo necesidad de juzgar si eso me parece bien, mal, si son magufadas, si es esotérico, abstracto. Sí, podría hacerlo, pero también podría no hacerlo y encima, pues, darme cuenta de que a lo mejor puedo llevarme algo. Y cuando tienes una mentalidad, yo, que además de utilizar esta tecnología, utilizo, por ejemplo, la filosofía anarcocapitalista, por decirlo de una forma, ¿Mm? digo, oye, mira, desde forma anarcocapitalista me es mucho más sentido entender cómo piensan otras personas para generar relaciones en las que yo pueda generar más prosperidad en mi vida y no rechazo, ¿no? O sea, si es que ya solo por egoísmo te interesa escuchar al mundo y no juzgarlos. Yo además intento ver como por qué, ¿no? Siempre desde bien jovencita he intentado ver el porqué de cada uno, por qué cada uno se comporta, por qué cada uno viene enfadado a casa. Bueno, y a través de la psicología he aprendido tanto sobre heridas, heridas emocionales, heridas de abandono, heridas de rechazo, Mm. que si no le das luz, no le pones conciencia, pues se quedan ahí ancladas y entonces en determinadas situaciones de la vida hacen clic y se activan. Yo, por ejemplo, he aprendido a quererme mucho, y hace bien poco, ¿eh? Porque fíjate que he hecho muchísimas cosas en mi vida, he llegado a muchísimos sitios, estoy súper bien posicionada, tengo un currículum espectacular y sigo estudiando porque me gusta y ya me doy cuenta que antes yo creía que lo hacía porque sí, porque voy en automático, luego me he dado cuenta que lo hacía un poco por la herida del rechazo y además he llegado a ser muy malvada conmigo misma. A los demás procuraba no mostrárselo, pero yo he llegado a ser mi propia Lord Voldemort de Harry Potter, ¿sabes? De decirme, fíjate por dónde he pasado para llegar a donde estoy y yo cuando no en la oposición no estaba en el aire, da igual que estuviese en la armada, da igual. Digo, si no estaba en el ejército del aire, que era lo que yo quería, yo he llegado a decirme, no vas a celebrar ningún cumpleaños. Entonces, ha sido con los años, fíjate, como soy encima una persona altamente sensible y gracias a Dios soy de altas capacidades y lo estudio todo, es cuando me di cuenta que dije, hostia, Elisa, qué hija de puta eres contigo, con todas las letras. Y ahí fue cuando dije, clic, eh, yo tengo que ser la mejor persona conmigo mismo porque soy la única que me voy a acompañar todo este tiempo. Y cuando empiezas a darte cuenta de tus vulnerabilidades, de tu estado emocional, de cómo sanar, pues ves en los demás eso. Entonces, es normal que la gente que no está metida en el mundo de mirarse hacia adentro, de querer sanar, de... No, esto es así porque lo digo yo. A mí me pasaba mucho, una amiga mía me decía, cuando la conocí, esto es así porque lo digo yo, digo, ¿y no has hecho los 10 mandamientos? No, podemos crear otra iglesia para ti. Me decía, digo, ¿no tiene la verdad absoluta? Digo, es que si la tienes, pues hazlo. Entonces ahí se quedaban un poco cuadriculados de, es que nadie tiene la verdad absoluta. De hecho, todo es relativo, porque tú eres Pedro, te has criado con una familia, te han educado de determinada manera, has aprendido en tu viaje de vida muchas cosas, con tus caídas, nunca mejor dicho, con tus... con, con subirte al sitio donde te mereces, porque te has subido tú seguramente, normalmente la gente no te sube en ningún lado. Y eso ha hecho que tú seas Pedro hoy. Entonces, mi historia es que yo soy Elisa, y soy Elisa la militar, soy Elisa la que ha estudiado mucho, la que se ha tirado en Paraca, la que tiene doble grado, un máster en sociología, tengo muchas cosas, pero también soy la espiritual. Y también soy intensa. Y también soy intensa. Y hace muchos años decía, ¿y por qué soy tan intensa? Es que a la gente no le gusta que sea intensa, pues tengo que dejar ser intensa, ¿no? Es que soy intensa, Eli.
podré moldearlo, podré limarlo, podré hacerlo, porque en astrología la cosa no es que es magia, no. O sea, tienes un tipo de energía que te la puedes llevar a tu favor. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿qué es astrología, Eli? Digo, porque este día, para grabar, estuve mirando varios días que podía y miré la carta astrológica de cada día, o mi proyecto. Los proyectos también tienen cartas astrológicas. Yo dije, cuando llegue en septiembre al CSD, tiene que ser el 11 de octubre a las 8:21 de la mañana. Y me tiré todo el verano. Y me tiré todo el verano no solo viendo eso, sino estudiando marketing por mi cuenta, leyendo libros de marketing para hacer el mejor storytelling que podía hacer. De hecho, lo he conseguido. Llevamos 1.300.000 visualizaciones desde octubre, casi 4.000 seguidores en Instagram solo, 2.000 y pico en canal WhatsApp, tenemos de todo y bueno, se hace con mucho amor y con mucha pasión, pero bueno, todo cuesta. Entonces, yo soy todas esas Elis. Y también soy la Eli que al año y medio, 2 años se cansa de estar en una unidad porque yo tengo metas, proyectos y cuando lo consigo empiezo a aburrirme. Que dices, Eli, hay que lidiar con el aburrimiento. Sí, puede ser. Pero, ¿y si estudio más y me voy a un sitio que me haga avanzar a nivel profesional y como persona? Que me aporte más cosas. Yo siempre estoy saliendo fuera de la zona de confort. Me siento muy cómoda saliendo fuera de la zona de confort. Es como, me da esa vidilla de cuando vas por primera vez al parque de atracciones y te vas a montar en la montaña rusa o el Batman o lo que sea y estás ahí diciendo, es que quiero ir, ¡ah! Pero y si paso miedo, ay, pero que me están poniendo el cinturón, que esto arranca ya, y cuando arranca dices, ¡oh! Pues Como dices en paracaídas, ¿no? sí. Claro. No, lo de paracaídas molaba más, porque paracaídas no tenía esa sensación. Paracaídas era, venga que saltamos, que no te lo piensas, que saltamos, venga que saltamos, y decían, ¡salto! Y tú, pa'lante, como los de Alicante. Con lo de Alicante. Sí. Bueno, y para ir terminando, Vale. quiero que nos hables de esos objetivos que tienes, esos objetivos que puedas contar. Pues a ver, como te comentaba, la semana que viene estoy en Alemania estudiando un curso clasificado en verano. A ver, es que me vas a llamar manipuladora, pero no lo soy. No, yo te voy a llamar manipuladora. No lo soy. ¿No Soy eres manipuladora? experta en comunicación. No, lo sois. En realidad todas las mujeres podemos serlo porque tenemos una capacidad con 40 millones más de interconexiones y además una inteligencia emocional muy O sea, que desarrollada. me estás mintiendo, ¿no? Diciendo que no eras manipuladora. No, te digo que todas las mujeres tenemos esa capacidad. En realidad los hombres también, pero es como el deporte, ¿no? En la musculatura O vosotros sea, más la fácilmente... tienes muy entrenado, ¿no? La capacidad Sí. de manipular. No, tengo muy entrenada mi capacidad de comunicación estratégica. Bueno, que ya se me ha ido, no se me acuerdo qué te iba a decir. Estás hablando de tus planes. Sí, mis planes. En julio voy a estudiar operaciones psicológicas en la OTAN, en Alemania también. Y ya he pedido varios cursos para el año que viene para seguir estudiando. En realidad, el proyecto fue hace muy poquito, el que he empezado, por lo tanto, año y medio todavía no ha pasado, para empezar a pensar en otra cosa, pero quién sabe. O sea, imagínate, si antes justo de hacer redes sociales estaba haciendo comunicación estratégica internacional y Key Leader Engagement, que es hacer un dossier para negociar el GEMAT, el Jefe de Estado Mayor de Defensa, y el GEMACON, el Jefe de Estado Mayor de Defensa, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, para negociar con sus homólogos, para saber la circunstancia situacional del momento a nivel país, porque como estudié el máster en técnicas de ayuda a la decisión en sociología, pues me dedicaba a eso. Ahora estoy en redes, o sea, antes era comunicación para el exterior, ahora estoy en comunicación interior y voy a seguir en comunicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues todo lo que sea para salvaguardar la seguridad nacional y hacerlo con una buena comunicación estratégica, porque todos necesitamos aprender a que tenemos que ser críticos. A mí me encanta algo de ti, que eres muy crítico. Es como, tú eres, yo pienso esto, vosotros pensad lo que queráis, esta es mi forma de pensar, tenéis que aceptarme y si no me aceptáis también está bien. Y eso me parece súper importante, ser crítico, abrirse a todas las perspectivas, no solo escuchar a una persona o dos, escuchar a más personas y sobre todo escuchar a personas que no tienen nada que ver contigo. Porque algo muy curioso a mí a nivel personal, tengo amistades de todos los partidos políticos, me refiero que no es que sean políticos, sino que
que votan a todos los partidos políticos, pero tienen cosas en común que son principios y valores determinados. Hay cosas con los que se sienten más cómodos con su partido, otros no. Total. Son demócratas, al menos. Yo, No por voy, ejemplo, no voy a entrar en esa guerra. yo, por ejemplo, no soy demócrata, entonces pues también entiendo lo que es hablar con gente demócrata pues tener conversaciones y respeto por ideas de otros. Claro, y me parece lo más importante. Yo como comunicación estratégica diría que es importantísimo escuchar a todos. Escuchar a todos. No escuchar solo lo que yo quiero, porque en nuestras redes sociales todo eso lleva un filtro y lleva un algoritmo que te quiere mostrar más de lo mismo. Y por lo tanto, cuando tú siempre estás viendo más de lo mismo, cada vez tu efecto túnel es mayor. Y por lo tanto te estás dispersando, te estás distanciando de los demás, y los demás no tienen nada en contra tuya, ni quiere decir que piensen totalmente diferente a ti, pero no los estás viendo. Entonces, qué bonito y qué importante es verlos a todos, porque cuando tú los ves a todos, a mí me da igual que la gente esté a favor o en contra de ciertas cosas. Para mí lo importante es que tengan un juicio, y sean críticos, que sus sesgos cognitivos de, no, es que mi familia les pasó esto en la guerra civil, es que ya, pero estamos en el año 2025, ¿qué piensas tú? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has aprendido? ¿Con quién te has relacionado? ¿Has salido al extranjero? ¿Has visto otras culturas? ¿Has hablado con gente mayor? Gente mayor es muy sabia. Los vemos como, mira, ya los mayores, pues es que los mayores son mucho más sabios que nosotros. Han vivido muchas más cosas. O sea, por el carnet de DNI. Bueno, los que han vivido muchas cosas sí, porque hay gente mayor que al final no ha vivido mucho, ¿no? A mí no me gusta o sea, dar por hecho que alguien mayor ha vivido mucho. Me gusta enfocarme en las personas. Hay gente con 30 que ha vivido más que gente con 50. Claro, tienes que hacer tus filtros, Ahí está. obviamente. Obviamente, es que está la campana de Gauss. En la Ahí campana está. de Gauss tú los extremos los desechas y te coges al conjunto. Ujú. O buscar los extremos. A mí me encantan los extremos también. A mí me encanta verlo todo, porque quiero un 360. Es verdad que me considero una persona que cuanto más rara sea la persona, o sea, la gente común es común y tienen tendencias comunes, etcétera. Pero oye, ¿y el raro? ¿Por qué piensas raro? ¿Por qué para ti es raro? ¿Es raro realmente? ¿O es simplemente una persona que se ha criado de manera distinta, o ha pensado de manera distinta, o ha visto cosas distintas a las tuyas? Porque a lo mejor simplemente no es raro, es que tú no has visto cosas que él ha visto. Exactamente. La normalidad es un mito. O sea, que a veces normalizamos cosas que no deberían ser normales. Y viceversa. Cosas que no son, cosas que no son normales, deberíamos empezar a normalizarlas. Todo puede ser, pero depende del juicio de cada uno. Así es. Y nos quedamos con el juicio que más nos haga felices y terminamos con un mensaje que me encantaría que te saliera del alma, que sé que eres una persona que hablas con el corazón. Pues mi mensaje es que seáis todos auténticos. Y para encontrar la autenticidad es encontrarse en silencio, mirar dentro y querer escuchar qué es lo que nos dice lo de dentro, porque da igual que seas taxista, que seas escritor, que seas militar, que seas... Da igual lo que seas, porque lo importante es ver qué es lo que nos dice lo de dentro y alinearnos con eso, porque eso es lo que realmente nos va a llevar a la felicidad. Pues con eso terminamos. Espero que hayas disfrutado este ratito con nosotros y hasta la próxima.